derivadas parciales de orden superior. Vamos a comenzar con derivadas parciales de segundo orden. Se llaman derivadas parciales de segundo orden de una función que dependa de dos variables, en este caso f de x, y, a las derivadas parciales de sus derivadas parciales de primer orden. Escuchen bien, derivadas parciales de sus derivadas parciales de primer orden. ¿Ok? Entonces, para designar las derivadas de segundo orden se emplean las siguientes notaciones. Sea la función que ya hablamos, una función que depende de las dos variables x y, las primeras derivadas parciales se representan, ya hemos dado esto en clases anteriores, y esto voy a una vez más repetirlo. Esto se lee derivada parcial de la función con respecto a x. Forma más directa, primera derivada parcial de la función con respecto a x. Primera derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se nombran o cómo se denotan las segundas derivadas parciales? Comenzamos. La derivada parcial de orden 2 con respecto a x. Esto indica que la primera derivada parcial con respecto a x la volvemos a derivar con respecto a x. Y esto nos representa, escúchese bien, la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. Y otra notación que es utilizada es la siguiente. La primera derivada de la función con respecto a x la volvemos a derivar con respecto a x. Vamos a la siguiente. La derivada parcial de orden 2 con respecto a x y con respecto a y. Significado. ¿Qué indica? Que si derivamos con respecto a y lo que ya estaba derivado con respecto a x, nos da entonces la segunda derivada parcial de la función. Vean bien el orden. Lo que estaba derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. ¿Ok? Repito, lo que estaba derivado parcialmente con respecto a x, a ese resultado lo voy a derivar ahora con respecto a y. Y aquí está el orden, ¿eh? Lo que estaba derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Derivada parcial de orden 2 con respecto a y. Ya tenemos la técnica que indica lo que estaba derivado parcialmente con respecto a y, lo volvemos a derivar parcialmente con respecto a y, para que nos dé segunda derivada parcial de la función con respecto a y, que también se denota como la función derivada primera con respecto a y, derivada segunda con respecto a y. Y la otra derivada de orden 2 sería la siguiente. La derivada parcial de la función con respecto a y, ahora lo derivamos con respecto a x. Y eso nos representa entonces la segunda derivada de la función. Lo que estaba derivado con respecto a y, ahora lo derivo con respecto a x. O si no, observen esta notación que dice la primera derivada respecto a y, ahora lo derivo con respecto a x. Hay que tener entonces mucho cuidado con estas notaciones. ¿Okay? Esto nos va a indicar el camino a seguir para hacer las derivadas parciales de orden 2. Hay unas definiciones que son muy importantes. La primera definición es función continua. ¿Qué significa función continua? Una función continua definida como f de x, y es aquella donde se verifica que las segundas derivadas parciales de la función derivada con respecto a y y luego derivada con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada de la función derivado con respecto a x y después derivada con respecto a y. Si se cumple esta igualdad para todo punto dado x, y, podemos decir entonces que la función es continua. Estas derivadas parciales de orden 2 también son popularmente conocidas como derivadas cruzadas. Entonces, muchas personas dicen
que si las derivadas parciales cruzadas de una función son iguales, entonces la función es continua. ¿Sí? Si la función es continua, recuerden, como los dice esta igualdad, que no importa que ustedes primero deriven con respecto a y y después con respecto a x, o si no, deriven con respecto a x y después con respecto a y. Aquí van a derivar, por supuesto, a la función dada. Otra definición importante es función armónica. ¿Qué es una función armónica? Sencillamente, una función armónica si se satisface la ecuación de Laplace. ¿Cuál es esa ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es la segunda derivada de la función con respecto a x más la segunda derivada de la función con respecto a y es igual a 0. Si una función cumple con esta igualdad, lo que se llama la ecuación de Laplace, se dice entonces que la función es armónica. Vamos a ver un ejemplo. Dada la función f de xy igual a 3xy cuadrado menos 2y más 5x cuadrado y cuadrado. Calcular las derivadas parciales de orden 2 y evaluarlas en el punto 1, 2. Por supuesto, para resolver esto, necesitamos en primer lugar las primeras derivadas parciales. Decimos, primera derivada parcial de la función con respecto a x. Ya esto lo sabemos. Si es con respecto a x, ¿qué nos queda? 3y cuadrado, aquí está. Esto sería 0. Y aquí solamente nos quedaría 10xy cuadrado. Aquí lo tenemos. Si derivamos a la función ahora con respecto a y, ¿qué nos queda entonces? Este 2 se multiplica 3, aquí está 6, x y y. Esto solamente nos quedaría menos 2, y aquí nos quedaría x cuadrado, y cuando derivo a y cuadrado sería 2 por 5, 10, y 2 a la menos 1. Ya esto para nosotros es rutina, muy sencillo. Observen bien ahora. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que lo que estaba derivado con respecto a x, lo voy a volver a derivar con respecto a x. Buscamos. ¿Quién es la derivada de la función con respecto a x? Esta que está aquí. Si lo vuelvo a derivar con respecto a x, ¿qué indica? Que esto es 0, 10 es constante, y cuadrado es constante, y solamente derivo la variable, que nos quedaría 1. Vamos a ver qué significa esto. Esto indica que la segunda derivada de la función, lo que estaba derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Busco la primera derivada con respecto a x y ahora lo derivo con respecto a y. ¿Qué nos quedaría esto? 6y. Aquí está. ¿Qué nos quedaría esto? X es constante. Aquí está la x. Como derivo con respecto a y nos quedaría este 2 por 10, 20. Y y a la 2 menos 1. Aquí está. Repito. Lo que estaba derivado con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Continuamos. Veamos el siguiente ejemplo ahora. ¿Qué significa esto? La segunda derivada de la función con respecto a y. Lo que estaba derivado con respecto a y, lo vuelvo a derivar con respecto a y. Buscamos. Primera derivada con respecto a y, aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a derivar con respecto a y. ¿Qué nos quedaría solamente? 6x. Aquí está 6x. Este 2, por supuesto, menos 2 es 0, derivada de la constante. Y esto que está aquí, como es constante, lo dejo igual. Y cuando derivo a y con respecto a y, nos da 1. Por supuesto, aquí está el resultado. Observamos ahora. Vamos a calcular la segunda derivada de la función. Lo que estaba derivado con respecto a y, ahora lo derivo con respecto a x. Busco quién es la primera derivada con respecto a y. Aquí la tenemos. Y ahora derivo con respecto a x. Si derivo a esto con respecto a x, solamente nos queda 6y. Aquí está. Esto sigue siendo derivado 0, porque es una constante. Y si derivo con respecto a x, solamente nos quedaría 20xy. Aquí tenemos 6y más 20xy. Hay que tener mucho cuidado, repito. Por supuesto, después que tenemos las derivadas, observamos bien, vean este resultado que está aquí, vean este resultado que está aquí, y si en caso nos dicen,
o nos preguntan si la función es continua, vean que se observa que estas señoras son iguales y podemos asegurar, aunque no nos pregunten en este ejercicio, que la función es continua. De todas maneras, ¿qué dice ahora? Que evaluemos las derivadas parciales en el punto 1, 2. Ya esto es tan sencillo que solamente lo que hacemos es sustituir en cada una de las derivadas de segundo orden, sustituimos el punto 1, 2. Sustituimos, nos dio 40. ¿Ven? ¿Cuál es la segunda derivada? Esta que está aquí. Sustituimos, como es igual, la sustituye en una de ellas 2. Aquí nos dio este valor. Y sustituimos en la segunda derivada de la función con respecto a y. Y nos da esta señora que está aquí. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado lo que significa derivadas parciales de segundo orden.